Todo el modelo de educación, de hecho me estoy adelantando un poco No, está ahora, bien. no importa, pero todo el modelo de educación proviene de la Universidad Gregoriana en Roma, de los jesuitas. Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola Martín. ¿Cómo estás? Sí, creo que tengo gripa, un poco más bajo control. Esperemos que no empeore mucho. Sí, claro. Hoy continuaremos con este tema interesante que realmente afecta a todas las personas. Sí, solo queremos hacer esta pequeña serie para mostrar cómo toda la planificación de décadas y milenios está llegando a un punto crítico en el tiempo en que estamos viviendo. Y esto solo debería decirle a la gente dónde estamos en el flujo del tiempo. Puede sonar para algunos como historia o algo que no nos afecta directamente, pero en realidad lo hace porque se entromete tanto en tu vida personal que necesitamos hablar de ello. Sí, y para aquellas personas que puedan desanimarse porque seguimos hablando todo el tiempo de este asunto del Papa Francisco, cada vez más se darán cuenta de que traemos cosas que son relevantes para hoy, porque así es como debería ser. Deberían ver cómo ha ido progresando a través de los siglos y cómo está culminando ahora mismo. ¿Correcto? Así que tengan paciencia con nosotros porque es muy importante que abordemos todos estos Sí, asuntos. porque si olvidamos la historia, entonces no entenderemos el presente. Comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener nuevamente esta charla. Te pedimos que nos bendigas e ilumines nuestras mentes y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Martín, continuaremos con el tema de la implementación de un plan de las edades. Así como Dios tenía un plan desde el principio, un plan de salvación, el enemigo también tenía un plan. Y estos dos planes están en oposición entre sí y se encuentran en el conflicto final, en el tiempo en el que vivimos. Por tanto, es muy importante que entendamos de dónde viene esto, porque el diablo es un maestro del engaño. Sí, En otras palabras, él implementará un plan que parece bueno, sí, definitivamente. pero es totalmente contrario a los planes de Dios. Es la negación de Dios, bajo el pretexto de ser para Dios. Y eso es tan cierto, porque si lees algunos de estos artículos, te darás cuenta de que está tan bien disfrazado y suena tan bonito. Sí, Y como mencionamos en el video anterior, si no parece problemático, miremos más profundamente. Así como dijiste, que el camaleón no cambia, es solo una fachada. absolutamente. Vamos a mirar un poco sobre la ley natural, la educación y el ecumenismo. Los tres son en realidad asuntos importantes. Podríamos hacer alrededor de 50 o 60 conferencias sobre esto y aún así no agotaríamos el tema, porque es muy profundo. Si solo toma el sistema de educación que tenemos en el mundo, ¿de dónde viene? ¿Cómo se ha implementado en el estado actual? Si miras un poco atrás en la historia, todas las universidades se iniciaron básicamente como escuelas de iglesia. ¿Y qué son hoy en día? Exactamente lo opuesto a todo lo que es bíblico y que está asociado con Dios. Se ha eliminado del plan de estudios y se ha implantado lo opuesto. ¿De dónde viene eso? Todo el modelo de educación, de hecho me estoy adelantando un poco No, está ahora, bien. no importa, pero todo el modelo de educación proviene de la Universidad Gregoriana en Roma, de los jesuitas. Y yo sé que suena como un disco rayado cuando hablamos de esto, pero esto es un hecho.
Ellos son los campeones de la contrarreforma. En otras palabras, es su trabajo destruir lo que la reforma levantó. Y la ley natural, que proviene de mucho tiempo atrás en la historia, de alguna manera debe integrarse en esto. Y luego, finalmente, el ecumenismo, que es el lavado de cerebro definitivo. Correcto, porque si usas la ley natural y la educación para lavar el cerebro de las personas, entonces el ecumenismo es mucho más fácil de lograr. Correcto, así que hemos preparado el escenario. Démosle una mirada. Regresemos al Papa anterior, solo para mostrar cuán importante es el tema de la ley natural para la Iglesia Católica Romana. Ahora, hemos dado conferencias o he dado conferencias sobre esto en el pasado, pero es necesario recapitular para poder tener una idea básica. Cuando el Papa Benedicto XVI estuvo en las Naciones Unidas, denunció las estrategias independientes de las superpotencias para los asuntos globales. En otras palabras, quiere un gobierno mundial único, quiere una unidad. En Nueva York, el Papa Benedicto XVI ayer apoyó a las Naciones Unidas en su defensa fundamental de los derechos humanos y una fuerza para la paz, al mismo tiempo que advirtió que a menos que los derechos humanos se consideren dados por Dios, estarán sujetos a la erosión y la revocación. Martín, yo sé que he dicho esto muchas veces, pero recapitulemos de nuevo. Los derechos humanos son la antítesis de la ley de Dios. Nuevamente es un disfraz, para que parezca que están en armonía con la ley de Dios. Hay algunos derechos humanos en los que Dios está a favor. Es tu derecho humano tener libertad de elección. Sí, Claro, y Dios estaba dispuesto a morir por ello. Pero tu libertad de elección en las mentes de estas personas se limita al bien común, que de hecho está definido por Roma y es contrario a la palabra de Dios. Así, si el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses aparte de mí, los derechos humanos dicen que no tienes derecho a interferir en la religión de ningún hombre, o a atropellar o contrarrestar cualquier otra religión o su deidad. En otras palabras, el mandamiento de los derechos humanos dice que considerarás a todos los dioses como sí. iguales. Y eso es lo que están trayendo a la educación, en el plan de estudios. ¿Ves cómo el uno está vinculado al otro? Así que ahora en las escuelas de California los niños tienen que cantar ciertas oraciones a las deidades paganas, porque así es como todo el mundo lo hace. Así que, a luz de los derechos humanos, la idea de que no tendrás otros dioses más que Él, que sacó a los israelitas de Egipto, es muy problemática, porque no se permite tener idolatría. Es su derecho humano adorar en la forma que desee, por lo tanto la idolatría debe ser aceptable, ¿verdad? Sí, Y no puedes blasfemar a ninguna deidad excepto a Cristo, eso me parece a mí cuando escucho los medios de comunicación y las películas, correcto. ¿no? Así que debe ser su derecho humano blasfemar contra Cristo, pero no es su derecho humano decir algo sobre cualquiera de las otras deidades religiosas, ¿correcto? Sí, Entonces tendrías un motín, sí, y algunos lugares podrían ser incendiados, ¿no? Así que todo esto es muy fascinante. Honra a tu padre y a tu madre. No, en los derechos humanos, los derechos del niño están por encima de los derechos de los padres. Es una revocación del orden de Dios. ¿No matarás? sí. Bueno, ¿qué pasa con todas las leyes del aborto, que incluso puedes poner fin a la vida de un niño mientras esté en el canal de parto? O algunos están discutiendo incluso hasta 3 meses después. Sí, Entonces todas esas leyes que se basan en sus derechos humanos no significan nada, sí, lo niegan. ¿correcto? En una de las paradas más esperadas de su gira por los Estados Unidos, el Papa Benedicto le dijo a la Asamblea General de la ONU que los derechos codificados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 se aplicaban a todos en virtud del origen común de la persona, que sigue siendo el punto culminante del diseño creativo de Dios para el mundo y para la historia. Ahora, básicamente eso es correcto. Todos tenemos un origen común. La Biblia deja bastante claro que, por una sangre, Él creó toda la humanidad. Pero eso no significa que toda la humanidad está en armonía con Dios.
Sí, correcto. Ellos están basados en la ley natural inscrita en los corazones humanos y presente en diferentes culturas y civilizaciones. Y aquí está la clave. Los derechos humanos se basan en la ley natural y necesitamos saber exactamente lo que significa eso. Su visita de 6 días fue en respuesta a una invitación para hablar en la asamblea, como lo habían hecho antes que él el Papa Juan Pablo II y Juan Pablo VI. Se basó en sus temas de paz y derechos humanos. Los derechos humanos, dijo el Papa, son la clave para la paz y la seguridad. De nuevo, aquí tenemos una filosofía de la ley natural, porque los derechos humanos se basan en la ley natural en juxtaposición a los 10 mandamientos. Correcto. E incluso esta ley natural está inscrita en su corazón humano, ¿Correcto? donde se supone que deben estar los mandamientos. Correcto. Y ellos provienen del corazón divino. Así que nuevamente tenemos este choque de una forma contra la otra. Esto es muy importante que lo entendamos, porque si él afirma que son dados por Dios y son contrarios a los mandamientos de Dios, entonces ¿cuál Dios los dio? Así es. Cuando el Papa estaba en esta misión global, también fue al Bundestag alemán, que es el gobierno, e hizo un discurso allí. Y esto es fascinante. Este hombre fue a la arena política, a las Naciones Unidas y a los países individuales, particularmente en Europa y Estados Unidos, donde esta información tenía que ser difundida. Lo que dijo allí, y esto es muy interesante, aquí fue su viaje apostólico a Alemania, como fue descrito en 2011. Y esto está en alemán, por supuesto, no lo voy a leer en alemán, ya que no tiene sentido, pero lo voy a resumir. Básicamente le está diciendo al gobierno que al dejarlo hablar en este foro, en el cual están presentes, están reconociendo con ello su papel como representante de la silla papal. Básicamente la ex cátedra. Sí, Cátedra es catedral desde la silla del obispo, por lo que lo están reconociendo como un socio dentro de las naciones. Esto es interesante, porque la Iglesia y el Estado tienen que unirse. Y luego continúa y dice que esto es necesario para el desarrollo judicial de la humanidad. Es primordial que este reconocimiento también se dé en el campo judicial, en otras palabras, en las leyes y en la legislación. Esto es realmente fascinante. Así que aquí tienes a un papa que asiste a las instituciones gubernamentales y explica cuál es su papel y cuál es su deber en términos de su rol. sí, Y aquí está su dirección a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora, para aquellos que no saben lo que es esto, es el cuerpo dentro de la Iglesia Católica Romana que determina la doctrina. Entonces, este es el lugar donde la doctrina se explica y se presenta al mundo. Esto es lo que dijo en esa reunión. Al formar su conciencia, los fieles deben prestar especial atención a la enseñanza sagrada y segura de la Iglesia. Martín, ¿eso no te suena como a infalibilidad? sí, Bien, porque la Iglesia Católica es por voluntad de Cristo el Maestro de la verdad. Es su deber proclamar y enseñar con autoridad la verdad que es Cristo, y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad los principios del orden moral que brotan de la misma naturaleza humana.
Martín eso lo aclara por completo. Su autoridad viene de la infalibilidad. Sí, Ella no puede, ya lo hemos discutido. Entonces ella dice que está proclamando la verdad, la cual es en Cristo. Ahora, debemos tener mucho cuidado con cuál Cristo, porque hay muchos Cristos. Pero el que no está en armonía con la ley y el testimonio no es el verdadero Cristo. correcto. Y luego, claramente, dice que tiene que confirmar por su autoridad el principio del orden moral que surgen ¿de dónde, Martín? De la ley natural. De la ley natural, de la misma naturaleza humana. Ahora yo pensaba que la naturaleza humana había caído. Sí, ¿Te gustaría obtener tu moralidad, Martín, de tu naturaleza humana caída? no. Me parece que si lo hacemos así, entonces nos veríamos en la situación que tenemos en el mundo hoy. Y esa es la razón por la que estamos donde estamos. Exacto. Martín, esta es otra vez uno de esos disfraces que son tan diabólicos. Es increíble. Ahora, aquí tenemos su discurso en la Universidad de Roma. Así que, Martín, lo hemos visto en la arena política. Obviamente está en la arena eclesiástica. Ahora está en la arena de la educación. Sí, 100%. Bien, echemos un vistazo. ¿Ves que están todos vinculados? No se los puede separar. Y esto es lo que él dijo. El Papa es, ante todo, el obispo de Roma, y como tal, en virtud de la sucesión apostólica desde el apóstol Pedro, tiene autoridad episcopal con respecto a toda la Iglesia católica. La palabra obispo, episcopos, con la que en su significado inmediato se refiere a supervisión. Bien, entonces, ¿qué ha hecho? En su primera oración, él eleva su estatura, Él es el jefe. es el supervisor, y afirma tener la sucesión apostólica y la infalibilidad. Ya en el Nuevo Testamento se fusionó con el concepto bíblico de pastor. Ahora, Martín, ¿quién se convierte en el pastor ahora? El Papa. El Papa es el pastor y él es el supervisor. Sí, Ahora, la palabra allí, en realidad, para obispo, es supervisor. El cuerno pequeño tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas. Era el supervisor. Él es el que, desde un punto elevado de observación, ahora Martín, ¿quién le dio ese punto elevado de observación? él mismo. Él mismo. Porque Cristo dijo que todos ustedes son uno. Sí, No hubo elevación de uno sobre el otro. exacto. Inspecciona todo el paisaje, asegurándose de mantener el rebaño unido y en el camino correcto. Esta descripción del papel del obispo dirige la vista, en primer lugar, hacia la comunidad de creyentes. Está hablándole a la iglesia. Es muy cuidadoso en mantenerlo genérico, pero sigue siendo ecuménica. Pero esta comunidad que el obispo cuida, por grande o pequeña que sea, vive en el mundo. Su condición, su camino, su ejemplo y su palabra influyeron inevitablemente en el resto de la comunidad humana, en su totalidad. ¿Su papel se aplica solo a la iglesia? No. No. Toda la comunidad en su totalidad. Eso es político y todo. Por lo tanto, el Papa, precisamente como el pastor de su comunidad, se ha convertido cada vez más en la voz del razonamiento ético de la humanidad. Allí lo tenemos. Incluso hemos escuchado a John Kerry decirlo con palabras similares. ¿El mundo político ha reconocido esta afirmación? Sí, Así que, Martín, vayamos a una enciclopedia pública, Wikipedia, que no es exactamente la mejor de todas las fuentes, pero incluso aquí tienen razón. Entonces, ¿qué es la ley natural? Es la filosofía griega que enfatiza la distinción entre la naturaleza, por un lado, y la ley, costumbre o la convención, por otro lado.
Lo que la ley ordenaba variaba de un lugar a otro, pero lo que era por naturaleza debería ser lo mismo en todas partes. La ley natural habría tenido, por lo tanto, el sabor más de una paradoja que de algo que obviamente existe. A menudo se dice que Aristóteles es el padre de la ley natural. Así que, Martín, ¿se basa en la Biblia o se basa en la filosofía griega? Filosofía griega. Una vez más, volvemos a la bestia conglomerada. El componente leopardo, Sí, que es el cuerpo. la última vez tuvimos la ley de Media y Persia que es inmutable. Ahora tenemos la filosofía griega. Correcto. Así que descubramos cuán importante es la palabra con respecto a la ley natural. Aquí tenemos un judío, Alan Wolf, que fue profesor judío en la Universidad de Boston y se está refiriendo a la importancia de la enseñanza católica, lo cual es interesante. Dijo, entre los intelectuales católicos, así como entre algunos que no son católicos, la herencia católica más importante es la tradición de la ley natural, que se basa en la idea de que hay ciertas verdades en el mundo que siguen siendo verdaderas, independientemente de si las leyes y convenciones de una sociedad en particular se adhieren a ellas. En su peor momento, la creencia en la ley natural puede llevar a la rigidez ideológica y la humanidad inflexible. Pero en el mejor de los casos, el respeto por la ley natural le da a uno la confianza propia que hace posible la pasión y la curiosidad que alimenta la investigación intelectual. La ley natural nos inocula contra el posmodernismo. Esa es una declaración muy interesante. Es probable que los católicos sostengan que la verdad de la existencia de Dios debe significar la verdad de la razón del hombre, la belleza del arte y la universalidad de la moral. Así que, Martín, esto está muy bien puesto. La estatua moral de la humanidad proviene del hombre, proviene de la razón del hombre. Él es el que tiene la capacidad de crear belleza y moralidad. Nuevamente viene del corazón humano. Sí, Niega a Dios. Aquí tenemos una cita de Richard Gula. Esta es una visión jesuita. Y él dice, la ley natural es fundamental para la teología católica, directamente de la boca del caballo. La ventaja de utilizar la ley natural es que la Iglesia muestra un gran respeto por la bondad humana y confía en la capacidad humana para saber y elegir lo que es correcto. Martín, esta es la antítesis exacta de la visión bíblica. El hombre tiene una naturaleza caída y no tiene la capacidad de establecer una brújula moral. Por lo tanto, Dios establece la brújula moral, y Él es el que quiere inculcar su brújula moral en el corazón. sí, Y esa brújula moral eleva. Esta brújula moral no puede elevarse por encima de la capacidad humana, la cual ha caído. Así que esto es una negación de lo que Dios dijo. Dios dijo, ciertamente morirás. Esta dice, no, serás como Dios. sí. Tú establecerás la brújula moral. También, mediante la apelación a la ley natural, la Iglesia puede dirigir sus discusiones y reclamos de lo correcto o incorrecto de una acción particular a todas las personas de buena voluntad, no solo a aquellas que comparten sus convicciones religiosas. En otras palabras, atraviesa toda la sociedad. Ya sea que fueres ateo o no, no importa. Eso también lo vimos en el Vaticano. ¿Dónde llega la brújula moral? A su cúspide. Sí, porque no puede venir de la Biblia. No, Así que ¿de dónde viene? ¿proviene de la lente baja de la humanidad o proviene de alguien con una posición elevada? El magisterio, que es la jerarquía de la Iglesia Católica Romana, ha apelado a la ley natural como la base de sus enseñanzas relativas a una sociedad justa, comportamiento sexual,
la práctica médica, la vida humana, la libertad religiosa y la relación entre la moralidad y el derecho civil. ¿Cuánto abarca eso? Todo. Todo. Incluso tus actividades más privadas. Todo está cubierto. En cualquier caso, el desarrollo de la tradición de la ley natural entre los pensadores cristianos no se debe tanto a las escrituras como a la influencia de la filosofía griega y el derecho romano. Martín, ahí lo tienes. Sí, Ahí lo tienes, de la boca de un jesuita. No tiene nada que ver con la Biblia. Se basa en la filosofía griega y el derecho romano. Ahora esos dos, poner la filosofía y el derecho romano en una unión es lo que dijo Karl Rahner. sí, Es poner la filosofía en el campo de la legislación humana. Por lo tanto, hacer leyes que son contrarias a Dios. correcto. Y nuevamente, ¿quién está eligiendo el liderazgo? El magisterio. Así que en este punto, desafortunadamente, tienes el mismo problema en todas las sociedades. ¿Correcto? El liderazgo está manejando todo. Absolutamente. Y sujeto a esta supervisión superior. Escuchemos lo que los jesuitas tienen que decir sobre este tema. Uso precrítico de las escrituras. Tenemos que estar absolutamente seguros. La tradición moral católica ha reclamado dos fuentes para adquirir conocimiento moral: las escrituras y la ley natural. Ahora debemos tener cuidado, Sí, veamos. porque han estado tan preocupados por encontrar un terreno común para la vida moral en la que todas las personas puedan respaldar. La tradición católica ha dado prominencia a la ley natural como la fuente principal del conocimiento. Martín, ¿qué es lo que acaba de decir? Dice que la Biblia es secundaria y está ahí solo para echar un vistazo. Sabes, yo crecí en un ambiente católico y asistí a las clases de catecismo regularmente en la escuela donde estudié. Y nunca tuve una Biblia, solo un catecismo. Sí, No es importante, no necesitas una Biblia. esto se cae en el hecho de que no podemos usar ese libro para encontrar lecciones de historia o cualquier lección moral. Nada, tenemos que olvidarnos de ese libro. Al tiempo que da la apariencia de un fundamento bíblico a la teología moral. Recuerda, da la apariencia de un fundamento bíblico para la teología moral. La evidencia textual realmente no permite que las escrituras entren en el tejido de la reflexión teológica moral. Si las personas no se despiertan ahora, nunca lo harán. Martín, dentro de nuestras propias filas hay personas que dicen que este sistema ha cambiado y representa al cristianismo y representa al Dios del universo. No sé qué decir, lo siento, pero no sé cómo la gente pueda creer tal cosa. Debido a su condicionamiento histórico subjetivo, los textos bíblicos deben ser interpretados con el propósito de poder ser aplicados a situaciones contemporáneas. Bueno, ya lo dije todo. ¿Correcto? Si la Biblia dice algo, Martín, que es contrario a lo que ellos están diciendo, debe ser reinterpretada. Reinterpretada. Esto suena tan familiar. La Biblia está escrita para un tiempo como ese. Sí, No está escrita para nuestros días. no. Así que cualquier cosa que sea contraria a lo que dice la ley natural. Veamos cómo se descompone este asunto. Tarea exegética. En otras palabras, cómo se interpreta la Biblia. La tarea exegética busca determinar qué significa el texto en su contexto original. Eso es correcto, esa es la definición de exégesis. ¿Tiene San Pablo la misma realidad en su mente cuando condena la homosexualidad, así como la entendemos nosotros hoy al usar el término a la luz de nuestra comprensión de la psicología y antropología? Así es como se argumenta ahora.
La Biblia obviamente condena algo que la ley natural aprueba. Sí, Ahora, ¿quién tiene que ceder? la Biblia tiene que ser vista como ellos dijeron. No, tal vez eso solo fue escrito para ese momento, debemos tomarlo en contexto ahora. Ok. Como resultado, debemos ser modestos en cuanto a las afirmaciones que hacemos cuando apelamos a la reflexión moral bíblica. La modestia, de hecho, la arrojas a la canasta de basura. Llevemos esto a la educación sexual en las escuelas de hoy, basada en la ley natural o basada en la Biblia. Ley natural. ¿Estás seguro? Sí, definitivamente. Absolutamente. Hay muchos cristianos en el mundo molestos por la forma en que se maneja la educación en el mundo. Sí, ¿De dónde viene, Martín? de la jerarquía. ¿Cuál El jerarquía? magisterio, la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Católica Romana no tiene influencia sobre nosotros. Pero el mundo está impregnado de esta filosofía, la cual es directamente contraria a Dios. Veamos ahora un poco sobre la tarea ética humana, que es predicar lo que básicamente entiende de la Biblia, homilética, no de la exégesis. La hermenéutica busca establecer el significado del texto para entenderlo hoy, que no va a ser el mismo significado como se pone abajo. Y peor aún, Martín, usemos una traducción dinámica, equivalente, cualquiera que le guste, siempre y cuando no sea directa, porque realmente encontramos difícil torcer lo que Dios dijo en nuestra filosofía de la ley natural. Así que leamos una traducción de la Biblia que nos lo haga más fácil, que ya esté predigerida en términos de la ley natural. Por ejemplo, no vivimos conscientemente esperando un fin inminente del mundo, como se hacía en el periodo del Nuevo Testamento. Esta visión escatológica influyó en la forma en que interpretamos la demanda radical de Jesús de proclamar el reino de Dios. Así que, Martín, no estás esperando el fin del mundo. Eso no va a pasar. ¿De quién es esa filosofía? ¿De la Biblia o de los católicos romanos? Definitivamente de los católicos romanos. Ellos creen en un milenialismo. En otras palabras, no habrá fin, la iglesia gobernará y ahí es hacia donde nos dirigimos. Martín, esta diapositiva lo dice todo. En realidad nos podríamos ir a casa. Pero no hagamos eso. Eso era la iglesia católica romana. Sí, Podemos pero ver... son solo ellos, ¿no? No, no son solo ellos. No tenemos que preocuparnos por eso, a pesar de que está en nuestras escuelas, está en nuestra educación, está en nuestro sistema legal, está en todas partes. No te preocupes, no hay problema. Vayamos al Instituto Cristiano. Este es el nuevo arzobispo de Nueva York y esta es la tradición anglicana. Y dice que la Biblia tiene que ajustarse a la cultura actual. ¿Es ello exactamente lo mismo que el jesuita acaba de decir? 100% seguro. Incluso hasta el punto de sacar a la luz Biblias neutrales en cuanto al género. Sí, Tiene que ajustarse a la cultura actual. exactamente. Reinterpretar las escrituras. Mientras que el obispo Cottrell reconoció los pasajes bíblicos que hablan sobre el tema, dijo que ellos eran simplemente parte de nuestra historia y nuestra herencia. Pero lo que podemos hacer es reconocer que lo que sabemos ahora sobre el desarrollo y la sexualidad humana requiere que miremos nuevamente esos textos para ver lo que realmente están diciendo a nuestra situación actual, porque lo que sabemos ahora no es lo que se sabía en ese entonces. ¿No es una lástima que Pablo estaba tan desinformado? Sí, lo siento mucho. Si tan solo él hubiera sabido de la ley natural, no habría estado tan confundido, ¿no? Es sorprendente para mí cómo hacen de las personas de la Biblia y las generaciones anteriores, milenios atrás, estúpidos. Toda la escritura está Escrita para nuestra amonestación. y Dios la inspiró. Sí, Martín, el mundo protestante y el mundo católico ahora han decidido tocar el mismo instrumento. sí, Eso es lo que están haciendo. Volvamos a lo que dice el jesuita Richard Gula.
Dice, dado que este enfoque sostiene que la ley debe reflejar lo que la naturaleza exige, apoya la traducción de una enseñanza moral a una cuestión de ley. La Iglesia y el Estado se unen. No es solo filosofía griega, es derecho romano. Y el derecho romano debe ser la base de todos los sistemas legales del mundo. El entendimiento común de la ley está definido por Santo Tomás. Ahora volvemos atrás, a Santo Tomás de Aquino. Una ordenanza de la razón promulgada por la autoridad competente por el bien común. Este es el mismo tipo que dijo que Podíamos robar, puedes robar. por lo que la autoridad competente no es Dios, sino alguien que se sienta en la silla papal, en su posición catedral. Para los racionalistas, algo se ordena porque es bueno. La perspectiva racionalista, comúnmente identificada con Tomás de Aquino, ha interpretado estrictamente los elementos pertenecientes al derecho, la razón y el bien común, mientras que ha interpretado ampliamente los elementos pertenecientes al legislador, promulgado y la autoridad competente. Así que básicamente lo que está diciendo es que nuestra ley, nuestra moralidad, sale de la razón, sale de la capacidad humana. Y luego habla de la persona que es la dadora de la ley, que es por supuesto el obispo de Roma. Esto nos lleva a la educación. Ya hemos aludido al hecho de que esta filosofía es la base de nuestra educación moderna. Sí, Martin, si estás preocupado por las almas de tus hijos, entonces quizás con esta educación que tenemos en el mundo de hoy en día, la educación en el hogar podría no ser una mala idea. Así que vayamos al tema de la educación. Recuerda que el Papa les habló a las Naciones Unidas y que ellos deberían ser la fuerza motriz. Entonces la nueva educación es la educación basada en la ley natural y la razón humana, la capacidad humana, y ello debe ser introducido en todas las escuelas. sí. Recuerdo que en nuestro país, y creo que fue en el año 2000 o justo antes, tenían este plan de estudios del año 2000, que todo nuestro sistema... Todo tenía que cambiar. Correcto. Vamos a ir atrás en la historia, solo para obtener el origen de esto. U Thant, el ex secretario general de las Naciones Unidas, dijo, el mundo no cambiará y encontrará la paz si no hay una nueva educación. Martín, pero es cuestión de tolerancia. Si tu ley natural te dice que tu estilo de vida, aunque sea totalmente contrario al bíblico, no va a ser aceptado por algunos, entonces algunos tendrán que cambiar para lograr el bien común. Sí, Y el cambio nunca es hacia arriba, a Jerusalén, siempre es hacia abajo, hacia Jericó. sí, El ex director de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Brock Chisholm, declaró, para lograr un gobierno mundial es necesario quitar de la mente de los hombres su individualismo, la lealtad a las tradiciones familiares, el patriotismo nacional y los dogmas religiosos. ¿Encontramos esos ataques en el mundo de hoy día? sí, Tomemos uno de ellos, el individualismo. ¿Critica el Papa el individualismo? constantemente. Constantemente. ¿La lealtad a las tradiciones familiares? La unidad familiar ha sido totalmente interrumpida y destruida. Y ellos critican todo el tiempo este asunto y dijeron que debemos proteger a la familia para que puedan descansar el domingo, pero por otro lado la destruyen. ¿Correcto? ¿El patriotismo nacional está siendo destruido? Oh, sí, ¿Qué en cuanto a los dogmas religiosos? ¿Cuáles dogmas religiosos? todos excepto el de la Iglesia Católica Romana. Exactamente, así que si quieres ser protestante y creer lo que la Biblia dice, que es lo que nos acaban de decir que no puedes, debes dejarlo a un lado. Luego llegamos a Robert Mueller, ex secretario general adjunto de la ONU, y él es el presidente, o lo fue, del Partido por la Paz del año 2000. Se le llamaba filósofo, el profeta de esperanza. Era profundamente espiritual
y desde su punto de vista de una persona-estado de alto nivel global, ha visto la fuerte conexión entre la espiritualidad y el escenario político-cultural. También fue rector de la Universidad de la Paz, creada por las Naciones Unidas, y creó el Plan de Estudios Básico Mundial, y es conocido en todo el mundo como el padre de la educación global. Me gustaría saber lo que creía este hombre. Eso sería común a todos, Sí, para el mundo entero. por el bien común y por la ley natural. Así que, básicamente, él fue el padre del Plan de Estudios Básico Mundial y recibió el Premio de Educación para la Paz de la UNESCO en 1989. Elaboró un marco de referencia para la cobertura de los medios de comunicación mundiales. Martín, ¿tenemos un marco de referencia para la cobertura mundial de los medios de comunicación? Sí, y estoy seguro de que todos lo han visto en los últimos 2 años. No importa cuál veas, todos dicen lo mismo, ¿no? Y si vas en contra de ellos, te censuran. Te censuran, sí. Y un marco para la conciencia planetaria y cósmica. Eso asusta. Sí, eso da inicio a la nueva era. Esta es la misma nueva era y el marco para las artes y la cultura. En otras palabras, cualquiera que sea la cultura de la sociedad debe ser incluida. Y está diseñado, de acuerdo con la revista Newman, para guiar a nuestros hijos hacia la ciudadanía global, creencias centradas en la tierra, valores socialistas y la mentalidad colectiva que se está convirtiendo en un requisito para la fuerza laboral del siglo XXI. Martín, ¿hemos visto alguno de ellos? Sí, exactamente ese lenguaje lo usa el Papa y muchos otros líderes. Ese es el Foro Económico Mundial. Necesitamos creencias centradas en la tierra. ¿Qué pasa con los valores socialistas? ¿No han sido promovidos por boca de muchos? Es el bien común. Y eso es una síntesis entre los dos opuestos, comunismo y capitalismo. Y luego se necesita un nuevo capitalismo que se fusiona con el socialismo. Todo esto está entrando en vigor. Esto es lo que dice el prefacio de su Plan Mundial de Estudios Básicos. La filosofía subyacente en la que se basa la escuela de Robert Mueller se encontrará en las enseñanzas expuestas en los libros de Alice Bailey. Martin, ¿qué te dice eso? Ha corrido demasiado rápido. Muy bien, Alice Bailey es el que se puso en los zapatos de Madame Blavatsky, la sociedad teosófica, que eleva a Lucifer como el verdadero Hijo de Dios. Por lo que este es, pongámoslo descaradamente, un plan de estudios satánico. Sí, No es de extrañar que las personas temerosas de Dios estén tan molestas por lo que está sucediendo en las escuelas de hoy. porque esto está siendo implementado en todo el mundo. Correcto, está en todas partes, no se puede negar. La escuela está certificada como una escuela asociada de las Naciones Unidas que brinda educación para la cooperación internacional y la paz. Pero ni siquiera preocupado por eso, solo mire el resultado. ¿Está ahí o no? Está ahí. Ahora, ¿qué más? Dijo él. Decide abrirte a Dios, al universo, a todos tus hermanos y hermanas y a tu yo interior, al potencial de la raza humana, al infinito de tu ser interior, y te convertirás en el universo, te convertirás en infinito, serás por fin tu verdadero yo, divino, estupendo. Martín, ¿está basado en la Biblia o basado en la nueva era? Está impregnado de la nueva era. Esa es la filosofía de la nueva era, así que ¿a qué Dios está sirviendo? El que representaba a Alice Bailey. Sí, ¿Quién era ese? Lucifer. Así que me pregunto si llamaron a su casa editorial la compañía editorial de Lucifer, ¿no? Sí, Ahora llevemos este asunto de la educación un poco más lejos. Entran los jesuitas. ¿Tuvieron algo que ver con las Naciones Unidas? Ahora Roma dirá, nos hemos distanciado. Ellos nunca se han distanciado de Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin fue el filósofo en las Naciones Unidas encargado de llevar esta filosofía a donde está hoy. ¿Y qué dijo él? Soñaba
con la humanidad fusionándose en Dios y cada uno dándose cuenta de su propia divinidad en el punto omega. Es una creencia de la nueva era. Es budismo. No es de extrañar que los teólogos católicos puedan decir, sin Buda yo no puedo ser un cristiano. Sí, Neta, Paul Paul Neta. Neta. De hecho, es uno de los escritores de la nueva era más citado en el mundo. Y si nos fijamos en las páginas web, bienvenidos al espíritu global. La comisión busca inspirar la conciencia de la integridad de la familia humana y el tapiz sagrado de la vida. Esta espiritualidad es la base de una conciencia global que honra la sabiduría que se encuentra en las tradiciones, culturas y disciplinas del mundo. Martín, ¿está basado en la ley natural o en la Biblia? En la ley natural. Y hay un gran peligro en esto. Exactamente. Y vamos a llegar a eso. Pero si miras este lenguaje que también se usa en todo el mundo, la gente debe despertar. Hay un gran despertar sucediendo. Hay un gran movimiento para despertar a la gente de todo el mal que se está realizando. También es el movimiento de la nueva era. Y cuando hablas acerca de despertar, quiero decir, ¿por qué hay tantos nuevos términos que flotan por ahí? ¿Qué significa la expresión despertar? Despertar está concentrando tu forma de pensar en los problemas sociales, en particular el problema de la raza. Martín, solo hay una cosa que puede unir a la humanidad, y ese es Cristo. Nadie más lo puede hacer. Todo lo que sucederá es que la lucha continuará hasta el punto de la capitulación, con el fin de deshacerse del problema. Tú te entregas o te rindes, pero eso no cambia la mente y no cambia el corazón. Lo único que puede cambiar el corazón es la Biblia. Así que todo esto se basa en el fracaso humano. Veamos un poco sobre el Papa Francisco y la implementación de estos asuntos. Sí, todo eso que hemos visto hasta ahora estaba presente un poco más atrás en la historia. Sí, Veamos si se ha desviado de esto. correcto. El Pacto Mundial sobre la Educación lleva en sí mismo la semilla de la esperanza. Esto proviene del medio de noticias del Vaticano. Solo voy a leer la parte resaltada. Debería presentar una esperanza que puede romper la determinación y el fatalismo del egoísmo de los fuertes. Debería romper el conformismo de los débiles y la ideología de la utopía como la única manera de avanzar. El Papa señaló que la educación es un antídoto natural para la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto a uno mismo y la primacía de la indiferencia. Muy bien expresada, pero básicamente está diciendo deshazte de tu individualismo. Sí, Básicamente lo que está diciendo es deshazte del derecho que te ha otorgado Dios para elegir tu moralidad de la fuente que quieras escoger. sí, ellos la elegirán por ti. Ellos la elegirán. Y también se aplica a los países individualistas. Correcto. También es muy particular cuando menciona eso. Y despertar está muy involucrado en esto, así que va a jugar las diversas cartas a su disposición. La carta de la pobreza. Ahora, la pobreza es una tragedia en el mundo. No, No le restemos importancia, pero usémosla como una herramienta manipuladora para deshacernos de las creencias centradas en la Biblia. Eso es algo muy peligroso de hacer. y son inteligentes porque lo usan para, en realidad, parece que lo vincularan a la Biblia, porque tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Usan esas frases. Correcto. Pero mira más profundo. Eso no es lo único que están impulsando. El problema del odio, el problema del choque de las civilizaciones, el problema de las divisiones raciales, surge del corazón humano. No surge del corazón de Dios. Dios no hizo ninguna distinción. Jesús no hizo ninguna distinción en cuanto a con quién estaba hablando, siempre que llegara al corazón.
ya sea que le hablara a los samaritanos o a los israelitas, no había ningún cambio. Y dijo, vendrá el día cuando no adorarán en este monte ni en Jerusalén, pero ustedes adorarán de acuerdo con la palabra de Dios. Esto lo niega todo. Y lamentablemente, ellos usan todos estos temas para crear la tensión que ellos quieren crear, el caos, para crear su sociedad. Así que lo que él quiere hacer es unir a toda la humanidad. Lo hemos mostrado en la diapositiva muchas veces, y es hacia donde nos dirigimos, y la única forma de hacerlo es usando la ley natural. En otras palabras, lo que estás haciendo, lo cual brota de tu entorno natural, está bien, y lo acomodaremos. Y cualquiera que se resista a él por motivos bíblicos tendrá que ser silenciado. La educación en la que las escuelas de Robert Mueller querían basar su plan de estudios estaba en los escritos de Alice Bailey, Sí, así que saltemos allí rápidamente. Alice Bailey escribió que la gran herejía y la única herejía real es la idea de que todo es distinto, separado y diferente en esencia de las otras cosas, que es un desvío de la ley y el hecho natural, porque la naturaleza no es más que coordinación, cooperación, salud mutua y la regla de la unidad fundamental es perfectamente universal. Todo en el universo vive para todo lo demás. Es este sentido de separación la causa y la raíz de todo mal. La Biblia dice, sal de allí y sepárate. sí, Y este es un llamado justo al comienzo de la palabra de Dios. Estaban los hijos de Caín y estaban los hijos de la obediencia, sí, ¿no? Tenían que estar separados el uno del otro. Finalmente, cuando llegas al tiempo de los hebreos, ellos tenían que estar separados del entorno egipcio y ser un pueblo separado, un sacerdocio santo para el Señor. En la Reforma tenía que venir una separación. Salgan de ella, pueblo mío. Salgan y sepárense. Habrá una invitación final. Salgan y sepárense. Así que este es un llamado contrario. sí. Lo contrario al llamado bíblico. Esa invitación final no ha comenzado. Definitivamente ha comenzado. De hecho, lo que estamos hablando en este momento es eso, porque ahora debo escoger si quiero participar en un mundo en donde se ejecuta la ley natural contraria a la voluntad de Dios, que tiene que reinterpretar todo lo que dice la Biblia con el fin de encajar en este nuevo modelo. O me tengo que separar del mundo y convertirme en su paria y creer lo que dice la Biblia. Es una elección. Y es el sentido de separación personal, imaginando que uno está completamente separado de todos, completamente diferente, lo que le impide a uno convertirse en ese Dios interior dentro de sí. Martín, ¿esto no nos vuelve al jardín del Edén? Sí, Entonces esas dos filosofías del principio están llegando al final de los tiempos y están de nuevo en yuxtaposición y chocando la una contra la otra. Nada ha cambiado. Esta batalla ha sido la misma desde el principio. Segunda de Corintios 6:17. Por tanto, salgan de entre ellos y sepárense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Es bastante claro, pero lo llaman herejía, sí, ¿verdad? totalmente. Así es como le llaman ellos. Apocalipsis 18, 4 y 5. Y yo oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados. Pecado es la transgresión de la ley. La ley natural dice que la Biblia debe ser reinterpretada, por lo que el pecado ya no es pecado y es perfectamente aceptable para toda la humanidad. Y les enseñaremos a sus hijos así, y si no se conforman, haremos leyes para asegurarnos de que lo hagan. Sí, Porque sus pecados han llegado al cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Hay un llamado a estar separados y hay un contrallamado a la unidad.
Alice Bailey dice que la separación es un pecado. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es un pecado. El ecumenismo hace exactamente lo mismo. ¿Te das cuenta por qué no podemos separarlos? No, porque esta fue la base, la ley natural, la educación, y luego se puede lograr el ecumenismo. Correcto. Así que volvamos al Papa Francisco. El Papa Francisco tiene algunas palabras en apoyo del tiempo libre. Leamos las porciones resaltadas. Respondiendo a la pregunta, ¿necesitamos redescubrir el significado del tiempo libre? El Papa Francisco responde, junto con una cultura de trabajo, debe haber una cultura del tiempo libre u ocio como gratificación. Dicho de otra manera, las personas que trabajan deben tomarse el tiempo libre para relajarse, estar con sus familias, divertirse, leer, escuchar música, hacer deporte. Pero esto está siendo destruido, en gran parte por la eliminación del día de descanso sabático. Cada vez más personas trabajan los domingos como consecuencia de la competitividad impuesta por una sociedad de consumo. En tales casos, concluye él, el trabajo termina deshumanizando a la gente. La idea de un católico que exalta el sábado suena particularmente peculiar en el contexto americano. En los Estados Unidos, los católicos nunca fueron los grandes defensores del sabatarianismo, observando el domingo como un día especial para el culto o el descanso. Ello fue un asunto protestante. Martin, él es tan inteligente. Dice que necesitamos una cultura de descanso y luego coloca al domingo en el lugar. Luego dice, pero incluso los protestantes tenían esta idea. Sí, es en realidad su idea. ¿No es increíble? Así que, de nuevo, está negando lo que dice la Biblia. En cada punto van en contra de las Escrituras. Sí, y así es como traen este ecumenismo. No somos solo nosotros los que dicen esto, los protestantes también lo afirman, así que podemos estar juntos en esto. Correcto. Lo que dijo recientemente es que la propiedad privada es un derecho secundario. El Papa Francisco envió un fuerte mensaje el jueves durante una videoconferencia con la Organización Internacional del Trabajo, cuando afirmó que la propiedad privada es un derecho secundario, no primario. Nuevamente hablando a los sindicatos. De nuevo con los sindicatos. Martín, esto último lo discutimos en uno de los programas anteriores de nuestra serie, el libro eclesiástico Megalomanía. La Iglesia Católica Romana reclama el derecho a la propiedad para ella sola. Y solo aquellos que viven de acuerdo con sus ideales tienen derecho a la propiedad privada. Sí, Así que es un derecho secundario. Ellos tienen el derecho principal. Necesitamos entender esto. Ahora, si volvemos a la Biblia, Acab codició la viña de Nabot. sí. ¿Y qué le dijo Nabot a Acab, al Estado? La viña no es su derecho. No es tuya, es el regalo que Dios me dio. ¿Qué fue lo que Jezabel, que es un tipo del catolicismo romano, porque ella llevó a la gente a la adoración del sol, qué le dijo a Acab? No te preocupes, yo te la conseguiré. Te lo conseguiré. Y ella lo hizo destruir. Esa es una historia tipológica de lo que está sucediendo aquí. A veces, cuando se habla de la propiedad privada, nos olvidamos de que es un derecho secundario, el cual depende de un derecho primario, el destino universal de los bienes. ¿Quién es el que determina cómo deben ser redistribuidos esos bienes? Ellos. Ellos. Lo dijo el líder de la Iglesia Católica en la cumbre de Ginebra. Debemos seguir ejerciendo especial cuidado por el bien común. Martín, este tema es omnipresente. Sí, Él tiene una posición elevada, es el supervisor, determina cuál es el bien común, trae el domingo, él coopta a los protestantes para su edición dominical y ahora coloca los derechos de propiedad en el nivel del bien común, definido por él. sí. Así que la gente debe tomar nota cuando se habla de reforma agraria. Aquí es de donde viene. Absolutamente. No es una cuestión gubernamental o racial. Correcto.
está viniendo directamente de la Iglesia Católica Romana. Así que el Papa sugirió que una vez que la pandemia concluya, la reconstrucción de la economía mundial debe apuntar a incluir condiciones de trabajo decentes y dignas, con el derecho a organizarse como un pilar central. Los sindicatos laborales y comerciales, las condiciones laborales decentes deben incluir el Sí, domingo, y el derecho de organizarse significa que pueden protestar. ¿correcto? Los sindicatos son una expresión del perfil profético de la sociedad. Los sindicatos nacen y renacen tantas veces como los profetas bíblicos. Le dan voz a los que no la tienen. Martín, los sindicatos son la voz profética del pueblo. En otras palabras, emulan lo que hay en el corazón de la gente que ha sido colocado allí por ellos a través de la educación. Tenemos que separarnos de este sistema. Esto nos lleva a la encíclica Fratelli Tutti. Somos todos uno. Correcto. Todos somos uno. Este ecumenismo puede nacer de todo esto. Correcto. No debe haber diferencia en términos de nuestro pensamiento social. No debe haber diferencia en términos de nuestro pensamiento religioso. Por lo tanto, todas las religiones se pueden unir. No tenemos ni siquiera que leer más. Simplemente dejarlo allí. Todos se pueden unir porque todos servimos al mismo Dios, aunque algunos de estos dioses no tienen hijos. El libre pensador. El Papa Francisco extiende una mano de amistad a los ateos, a pesar de que son desastrosos para el mundo. Esto lo dice Mateo. Aquí tenemos a un Papa que llega a todos. El Evangelio también llega a los ateos. Correcto. Yo era ateo, Martín. Pero la Biblia te guió. No, no me guió. Me tomó con sus brazos y la abracé como es. No cambies. No necesitamos que cambies. Solo necesitamos que te conviertas en parte del todo. El Papa Francisco usa su discurso de Pascua para denunciar la codicia en busca de una ganancia fácil. Así que el Papa, que ha tratado de convertirse en el tribuno de los pobres, discapacitados y desfavorecidos, pareció poner al indiferente capitalismo en la misma categoría en la que sus predecesores tradicionalmente colocaron al conflicto armado, y tristemente deplorado en el día de Pascua. Así que, nuevamente, campeón de esta división en la sociedad, eligió a uno minimizando al otro, hasta que tengas lo que finalmente quieras lograr. El Papa Francisco dice que los ateos que hacen el bien están redimidos, no solamente los católicos. ¿Era redimido cuando yo era ateo? ¿Mediante quién se puede ir al Padre? Solo por el nombre de Jesús. Correcto. Si no pronuncias su nombre, No importa cuánto dinero yo les dé a los pobres, sin importar lo que haya hecho. ¿Sabes algo, Martín? Yo solía pensar que era una persona buena hasta que me di cuenta de que era un pecador. Y hasta que no me di cuenta de ello, no tuve necesidad de un redentor. correcto. Eso es muy importante. Esto lo corta por completo. Esta filosofía es muy peligrosa. De acuerdo a Martín, así que él tiene espacio para quien quiera poner en esta red. No cambies, no es necesario. El rito zairiano es un modelo promisorio para la Amazonía. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? El rito fomenta la participación y el compromiso de la congregación. Hay un constante ir y venir entre la asamblea y el celebrante principal. Los congregantes se mueven con gracia en la iglesia como una expresión tanto de su fe como de su alegría. Cualquier cultura que traigan, perfectamente bien. Vitalidad cultural y espiritualidad. Un modelo para el rito amazónico. Una invitación a liturgias inculturadas. Martín, toda esta terminología, ¿sabes? La liturgia significa todo para ellos. Todo lo que sucede además de la predicación de la palabra de Dios. Traigamos todas estas culturas sin importar cuán paganas sean. No hay problema.
La mujer amazónica que dirigió la ceremonia de plantación de árboles en el Vaticano revela su significado pagano. Así que básicamente dijo, mientras se inclinaba alrededor de las estatuas de Pachamama durante la ceremonia del 4 de octubre, dijo con respecto al evento: el sínodo debe plantar este árbol, regarlo y cultivarlo, para que los pueblos amazónicos sean escuchados y respetados en sus costumbres y tradiciones, experimentando el misterio de la divinidad presente en el suelo amazónico. Esto es adoración a la tierra. Sí, panteísmo, Panteísmo. adoración pagana. Y es tan perfectamente aceptable que el Papa participa en la ceremonia. Así que la ley natural trae lo que es natural para una sociedad, a la sociedad, y la sociedad tiene que aceptarlo. Veamos la ceremonia. Sé que ya lo hemos mostrado antes, pero simplemente demuestra cómo todo abarca la filosofía natural, lo que es la ley natural filosófica. El Papa y el Gran Imam. Declaración Histórica de Paz, Libertad y los Derechos de las Mujeres. No tenemos que leerlo todo, pero tienes una gran combinación. Tienes paz, tienes los derechos de las mujeres y tienes el Islam y el catolicismo. Pachamama, todos ellos entrando. Esto es filosofía de la ley natural, que se opone al mandato de salir y estar separados. No tengan nada que ver con la filosofía de Egipto o la filosofía babilónica. El Papa Francisco en África, hindúes asistieron a la misa en la isla Mauricio. Martín, yo estoy a favor de la libertad religiosa. Sí, Todos tienen el derecho de creer lo que quieran creer, y no creo que haya que forzar a nadie, pero predicaré el Evangelio. sí. Y si yo quiero estar en el ecumenismo, tenemos que creer lo mismo. Ciertamente no puedo creer lo mismo que algunos que niegan los mismos principios de la Biblia, ya sea Islam o una religión pagana o una religión basada en la tierra. No me uniría con ellos. Protestantes toman la comunión católica en la Catedral de Calvin, en Ginebra, el día del año bisiesto. Este es un sacrificio literal. Esto es un sacrificio literal. Es absolutamente increíble que un protestante pueda participar de una misa católica romana. Esta es la razón por la cual se inició la reforma del movimiento protestante. Sí, estás participando en el ritual pagano. Esto es adoración babilónica al sol, porque por un sacrificio Él se ha hecho para siempre perfecto. Como dijo el Papa Francisco, el ecumenismo se logra al caminar y luego se cementa por el sentarse. Estamos tratando de caminar juntos en la esperanza de que cuando hayamos avanzado lo suficiente, lo que nos parece insuperable hoy en día ya no lo será. Básicamente, lo que estamos mostrando es cuán abarcante es la filosofía de la ley natural. La Biblia dice, pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Correcto. Así que si están caminando juntos, entonces quiere decir que estos protestantes deben estar de acuerdo con los católicos. Ahora, si analizamos este asunto de la Eucaristía, solo deja correr tu mente a través de los pasillos de la historia. El protestantismo le quitó la misa al catolicismo como pagano. Echaron los altares de las iglesias porque la catedral es el lugar donde uno sacrifica y no tenemos un sacrificio, porque nuestro sacrificio, el sacrificio perfecto, se ha dado de una vez para todos. Así que el protestantismo
echó los altares. No hay lugar para un altar en una iglesia cristiana. El anglicanismo había tirado los altares, había tirado las imágenes de sus iglesias, y luego a través del movimiento de Oxford y los escritos y el elocuente discurso del cardenal Newman, que solía ser protestante, y luego desertó al catolicismo. Bajo su guía, el movimiento de Oxford trajo todos estos rituales de regreso. Y en el corazón del protestantismo, ellos trajeron la misa pagana, ¿verdad? Sí, Y ahora, los protestantes en general, desde ese trampolín, deben participar en todo esto por el bien común. Vamos a ver de esto bastante seguido. La pista para unir al protestantismo, el protestantismo tradicional, al catolicismo, fue creada en el Vaticano. Y ya hemos discutido sobre el movimiento carismático y su papel en unirlos juntos, donde el espíritu se convierte en la norma. sí, Los protestantes creen que el movimiento carismático, este movimiento pentecostal, es algo que salió del corazón del protestantismo. No, salió del corazón del catolicismo. correcto. Y es un movimiento que hace exactamente a la Biblia lo que el jesuita dice que debería. Sí, En otras palabras, diseminarlo, quitarle su poder. Usa un verso aquí y allá, muchas alabanzas y todos estos asuntos, pero escucha al Espíritu, que es la norma. ¿Dónde se originó? Preguntémosle al mismo movimiento pentecostal. la Reforma Protestante también podría ser conocida como una de las divisiones más grandes de la Iglesia en la historia, la que tuvo lugar en 1521 cuando Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica. Abrió las puertas de par en par al espíritu de división. Desde ese momento, la verdadera unidad en la Iglesia ha sido casi inaudita, con denominación tras denominación y divisiones en la Iglesia tras divisiones. La oración de Jesús de que todos podamos ser uno ya parecía casi inalcanzable. Sin embargo, en el corazón de una joven monja, el Espíritu Santo estaba avivando una llama que provocaría cambios milagrosos. Bendita Elena Guerra no descansaría de alentar al Papa Leo XIII para establecer una devoción institucional al Espíritu Santo. Él dedicó su pontificado a la reunión de todos los cristianos en el primer día de 1901. Invocó al Espíritu Santo sobre toda la cristiandad para marcar el comienzo del nuevo siglo. Ese mismo día, en Topeka, Kansas, el movimiento pentecostal encendió una llama cuando una joven comenzó a hablar en lenguas, después de que un evangelista laico dio la invocación del Espíritu Santo. Después del derramamiento pentecostal de 1901, comenzó un avivamiento en 1906 en la calle Azusa, que trajo cambios reales y duraderos en las vidas de aquellos cuyos corazones fueron conmovidos. Pasaron los años y trajeron pequeños signos de esperanza en el catolicismo. Así como el Papa Leo XIII había orado por el derramamiento del Espíritu Santo en 1901, el Papa Juan XXIII oró en 1962 para que Dios renovara sus maravillas en este nuestro día, por un nuevo Pentecostés. Esas oraciones finalmente comenzaron a suceder en 1967. Este nuevo movimiento del Espíritu Santo tuvo lugar no a manos del clero, sino más bien entre un grupo de estudiantes católicos de la Universidad de Duquesne. Rápidamente se extendió a la Universidad de Notre Dame y luego se experimentó en la Iglesia Católica en 1970. Este movimiento carismático ahora mundial actualmente incluye aproximadamente 700 millones de personas, de las cuales 160 millones son católicos. Esta renovación carismática creció de pequeños grupos de oración a conferencias nacionales e internacionales. La magnitud del cambio que vendría debido a esta apertura y acogida por el Espíritu Santo no fue inicialmente conocida. Por la gran obra del Espíritu Santo, esos muros divisorios de 500 años se están derrumbando.
Los eventos históricos al comienzo de la renovación carismática son importantes para la unidad, no solo entre los cristianos individuales, sino también para la unidad de toda la Iglesia mundial. La separación entre la Iglesia católica y los luteranos, que comenzó en el siglo XVI, se ha invertido. Casi 500 años después, en 1999, a través de la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, juntos declararon que el mismo Cristo es nuestra justicia, solo por gracia, en la fe en la obra salvadora de Cristo, y no por ningún mérito de nuestra parte. Somos aceptos por Dios. Un entendimiento común de la justificación por la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo, ha construido un puente que une a las iglesias. Y eso es solo el comienzo. En todo el mundo, los cristianos de todas las denominaciones, razas e idiomas están uniéndose y nuevamente se están convirtiendo en el cuerpo de Cristo. Es ahora cuando todos debemos llegar a la unidad de nuestra fe, para que el mundo sepa que somos sus discípulos. Alguien debería gritar amén. ¿Puedes ver ahora por qué el diablo luchó por la mentira de que un católico no podía ser salvo? Vamos. Este derramamiento pentecostal en nuestro tiempo comenzó en el Vaticano. No comenzó en la calle Azusa, no comenzó en Topeka, Kansas. Fue un papa que invocó la fe y le pidió a Dios por un nuevo Pentecostés. Martín, ¿dónde comenzó el movimiento pentecostal según Kenneth Copeland? En el Vaticano y por un papa. Por un papa. ¿Y a dónde condujo? A una reunificación. Sí, Y basado en una declaración conjunta sobre el tema de la justificación que distorsiona totalmente la doctrina de la justificación. Porque como se lee, solo por gracia, en lugar de solo por fe, y a través de las obras salvadoras de Cristo, en lugar de la sangre del Cordero. Ellos han mezclado el catolicismo y han causado una sinergia que no es bíblica. Es un documento muy hábilmente redactado, pero es absolutamente la antítesis de la doctrina de la justificación y mezcla la justificación y la santificación, lo cual es absolutamente imposible. también es importante recordar que esto que Kenneth Copeland estaba mencionando acerca de la invocación papal impulsó el movimiento de hablar en lenguas. ¿Correcto? Y el Papa Pablo VI, cuando se dirigía al Concilio Segundo del Vaticano, hablaba en lenguas. Así que aquí es donde se originó. Coloca el espíritu como el estándar y la norma, y la Biblia es secundaria. Así que ¿a dónde condujo todo esto? A la tan llamada voluntad de volver a unirse con el catolicismo romano, que tienen la misma manifestación dentro de sus propias filas. Ya lo hemos mostrado antes, pero solo para dejarlo en claro, lo pondremos aquí de nuevo. Ok, este es el trato. Creo que la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana van a unirse ahora mismo. Padre, te agradezco en el nombre de Jesús, nuestro Dios, por un poderoso bautismo en la Iglesia Católica. Espíritu Santo, más fuego en el nombre de Jesús. Fuego del cielo en el nombre de Jesús. Somos una delegación católica y venimos de Italia. Y les traigo el saludo de 150 millones de carismáticos católicos. Queremos besar sus pies como católicos y darte honor con este gesto ahora mismo.
Levántense, católicos de todo el mundo. 1 billón de almas de católicos que entran en el reino de Dios. Se acerca la hora. Las cadenas se rompen. La liberación del Señor sobre cada católico en el mundo, que recibirían el bautismo del Espíritu Santo. Un avivamiento brotará en la Iglesia Católica como nunca antes. Porque tú quebrantas el espíritu de división y preparas un gran revivamiento. Martín, es obvio a dónde el Espíritu los ha llevado. Los ha llevado a la unión de la verdad y el error. Correcto. Y eso nunca puede provenir del Espíritu. Es la única forma en que puedes tener ecumenismo con la Iglesia Católica Romana. Algunos tendrán que ceder o comprometerse. Correcto. El reportero católico nacional nos dice que el Papa Francisco tiene profundos lazos con los evangélicos. Obviamente tiene que hacerlo por el bien de su comunismo. No tenemos nada más que decir. El Papa insta a católicos y evangélicos a seguir trabajando por la unidad. El diálogo teológico no puede reemplazar la importancia ecuménica de los cristianos que simplemente comparten una comida. Obviamente se refiere a algo más que eso, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Reconociendo que son hermanos y hermanas y amándose los unos a otros, dijo el Papa. El retiro es parte del movimiento de Juan 17. Así que esto es en junio de 2021, que trabaja para fomentar el compañerismo entre católicos, protestantes, ortodoxos, evangélicos y pentecostales, y también arrojemos en la olla la adoración de la tierra y de todas las demás religiones importantes. Correcto. Así que aquí es hacia donde se dirige todo. Así que ahora, Martín, volvamos a lo básico. Hemos escuchado mucho sobre el bien común. Hemos visto cómo todos los elementos se han entrelazado entre cada uno de ellos, negando la palabra de Dios. Vayamos al Catecismo Católico Romano. Esta es la segunda edición del Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 2188. Esto es muy importante. Vamos a leerlo. Con respecto de la libertad religiosa y el bien común de todos, los cristianos deben buscar el reconocimiento de los domingos y los días santos de la Iglesia como feriados legales. Tienen que dar a todos un ejemplo público de oración, respeto y alegría y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad. Si la legislación de un país u otras razones exigen trabajar el domingo, el día debe vivirse como el día de nuestra liberación, que nos permite participar en esta fiesta de reunión, esta asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Esta es la marca de su poder eclesiástico. Lo han expresado una y otra vez. El hecho de que hayan cambiado la solemnidad del día séptimo de la semana al primer día de la semana es una marca de su autoridad eclesiástica. También es parte del bien común. Sí. Cuando el Papa habla sobre el bien común, nunca excluye el domingo. Nunca. Nunca. Y por lo tanto los cristianos deben buscar el reconocimiento como días festivos legales. ¿Pide el catecismo una legislación dominical? Sí. Bien. Dado lo que hemos visto, no importa de dónde vengas, si eres ateo, si eres de una de las religiones más importantes del mundo, si eres un adorador de la tierra, si eres panteísta, no importa. Entonces este bien común, este descanso, que siempre está ligado al domingo, se convierte en parte de toda la humanidad y no solo la religiosa. Así que cuando traen este aspecto legal, ¿puedes incorporarlo a través de cualquier medio?
¿Pagano o cualquier otro? Cualquiera. Cualquiera, siempre y cuando sea reconocido. Sí, ¿Niega la palabra de Dios? sí, Ajá, es la marca de la bestia. sí. Absolutamente, está consagrado en su catecismo. Esa es la marca. Esa es la marca. Para allá vamos. Hay personas, Martín, incluso dentro de nuestras propias filas, que dicen que debemos redefinir cómo entendemos los escritos y los profetas, incluso el profeta de los últimos Sí, días. Y hay gente que dice que no va a venir en la forma que nos imaginamos. Estas personas deben estar muy engañadas para pensar en la forma que lo hacen, ya que es muy claro en estos escritos. bueno, debo decir, creo que mucho de esto que acabamos de ver quizás ha lavado el cerebro de alguno de ellos. Bien, así que obviamente, Martín, si expones estas cosas, ¿te conviertes en enemigo del sistema? Definitivamente. Por supuesto. Si vas en contravía a todo esto, te van a marcar, te tendrán en la mira. Así que veamos este aspecto antes de concluir. Esta es la revista América. Recuerda que esta es la revista jesuita de los Estados Unidos de América. La revista jesuita. 23 de junio de 2021. Papa Francisco. Aquellos que insisten en mantener la verdad sobre la predicación del Evangelio siempre han amenazado a la Iglesia. Esa es una declaración muy extraña. Y eso siempre lo ha mostrado, no solo ahora. Martin, guardando la verdad. En otras palabras, aquellos que insisten en que están guardando la verdad son una amenaza para la sociedad Sí, moderna. Bien, solo resaltémoslo otra vez. La Biblia define la verdad como Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tu palabra es verdad. Todos tus mandamientos son verdad. sí, Las personas que enfatizan, digámoslo de esta forma, que Jesús es el único camino, sí, personas que enfatizan que tu moralidad debe basarse en la Biblia, y las personas que dicen que la ley de Dios es el estándar sobre la predicación, su evangelio, que es un evangelio muy inclusivo, como ya hemos visto, incorpora cualquier cosa del paganismo al ateísmo. Son una amenaza para la iglesia. Tiene razón. correcto. Tiene toda la razón. Ciertamente lo espero. De otra manera, los que están predicando, sobre todo en los medios, no están haciendo su trabajo. Y afirman firmemente que el verdadero cristianismo es aquel al que se adhieren, a menudo identificados con ciertas formas del pasado. ¿Podría ser que se remontan a la Reforma? Sí, porque podrían estar refiriéndose a los 10 mandamientos, que se supone que están en el pasado, porque el nuevo pacto lo ha eliminado. Excepto, por supuesto, por su versión de él, Sí, que tiene que ser elevada, y que la solución a la crisis de hoy es retroceder para no perder la autenticidad de la fe. Martín, si no volvemos al cristianismo bíblico, perderemos la trama. busca los viejos caminos. Sí, busca los caminos antiguos. Y el Señor dice que te bendecirá. Una de las huellas de esta forma de proceder es la inflexibilidad. Ante la predicación del Evangelio que nos hace libres, que nos hace alegres, estas personas son rígidas. Siempre la rigidez. Debes hacer esto, debes hacer aquello. La inflexibilidad es típico de estas personas. Martín, ¿no es esta la sartén diciéndole al caso? Sí, ¿No es este el hombre que dice que debes guardar el domingo? ¿No es este el hombre que dice que debes tolerar todo el mal o de lo contrario no calificas para el bien común? sí, tienes que hacer todo por el bien común. ¿Eso no es inflexible? Eso es libre, porque está basado en la ley natural. Los nuevos predicadores no saben lo que es la humildad.
lo que es la fraternidad. La fraternidad es aceptar todo como parte del sistema. Es el camino de la mansedumbre y la confianza obediente. Los nuevos predicadores no conocen ni la mansedumbre ni la obediencia. ¿Perdón? ¿Obediencia a quién? A ellos. A ellos. Martín, espero que cuando venga la crisis entre la elección de la obediencia a Dios y la obediencia a su sistema, tengamos la suficiente integridad moral, no de nosotros mismos, sino de una fuente superior, y adherirnos aún así, dice el Señor. Apocalipsis 13, versículos 2 y 4. Y la bestia que yo vi era semejante a un leopardo. ¿No lo vimos en la filosofía griega? Sí, Y sus pies eran como los pies del oso. ¿Vimos esa infalibilidad? sí, Medo-Persia. Y el sistema mitraico, donde tienes un padre y tienes una congregación, todo está en el catolicismo. Y su boca como boca de león, la religión babilónica de Semiramis. ¿Vimos eso en la última presentación? Y el dragón, que es el diablo, le dio su poder y su trono y su gran autoridad. ¿Vemos eso? Sí, Y vi una de las cabezas como herida de muerte, y la herida mortal fue sanada. Y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Recibió su mentalidad a través de los medios, a través de la nueva educación. entraron en consejos ecuménicos con ellos y se sentaron con ellos. Correcto. Y adoraron al dragón. Eso es muy claro. Cuando lo hagan, adorarán al diablo, que le dio poder a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede competir contra este sistema católico romano? ¿Quién puede hacer la guerra con él? Hemos llegado al punto de decisión. O corremos en este canal o salimos de él, pueblo mío. Así que tenemos el mandato bíblico de estar separados, o la gran herejía de la separación, chocando el uno contra el otro. ¿Cuál vamos a elegir, Martín? Permanezcamos con la Biblia. Oremos. Padre Celestial, nos has dado tu palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Señor no fue bien recibido en sus días. Y parece, Señor, que también no es bien recibido en nuestros días. Pero en cuanto a mí y a mi familia, yo oro para que te hagamos el camino de la verdad y la vida. Oro para que no vivamos solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Y oro para que, si te amamos, guardemos tus mandamientos, y tus mandamientos no son gravosos. Tu yugo es ligero. Te doy gracias por el don de Jesús, el don de la palabra y el regalo de tu santuario. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte, haga clic aquí. Cuando aparezca la campana, haz clic de nuevo para recibir notificaciones. Para ver el siguiente video, haga clic aquí. Gracias.